Human Historia. Nikola Tesla y el sueño polifásico. El secreto detrás de su genio. ¿Sabías que Nikola Tesla dormía apenas 2 horas por noche? El genio detrás de la electricidad, la radio y la corriente alterna practicaba lo que hoy conocemos como sueño polifásico. En este video exploraremos qué es, cómo lo aplicó Tesla y cuáles fueron las consecuencias de este estilo de vida extremo. ¿Qué es el sueño polifásico? El sueño polifásico consiste en dividir el descanso en múltiples siestas a lo largo del día, en lugar de dormir 7 u 8 horas seguidas. Existen variaciones. El Uberman, con siestas de 20 minutos cada 4 horas, o el Everyman, que combina un bloque de sueño principal con varias siestas cortas. El objetivo, maximizar el tiempo despierto sin perder demasiada lucidez. Tesla y su rutina. Tesla afirmaba dormir apenas 2 horas al día, repartidas en pequeñas siestas. Pasaba noches enteras trabajando en sus inventos y escribiendo notas obsesivamente. Para él, dormir era casi una pérdida de tiempo. Relataba que después de una siesta de 2 horas, se sentía más fresco que tras una noche completa de sueño. Esto le permitió producir a un ritmo impresionante, pero también le generó algunos inconvenientes. Ventajas y riesgos. Entre las ventajas, mayor tiempo de productividad, más horas para experimentar y crear. No es casualidad que Tesla desarrollara tantas ideas en tan poco tiempo. Pero los riesgos son evidentes. Privación de sueño profundo, afectación de la memoria y la salud cardiovascular, deterioro mental y físico. Algunos biógrafos sostienen que el insomnio crónico contribuyó al declive de Tesla en su vejez. Otros genios y el sueño polifásico. Tesla no fue el único. Leonardo da Vinci y Thomas Edison también practicaban rutinas de sueño polifásico, convencidos de que así ganaban más tiempo para sus proyectos. Sin embargo, la ciencia moderna confirma que la falta de sueño acumulada afecta al cerebro y al cuerpo, de manera irreversible. Ciencia actual. Hoy sabemos que el sueño cumple funciones esenciales: consolidar la memoria, reparar tejidos, regular hormonas. Aunque algunos pueden adaptarse temporalmente al sueño polifásico, la mayoría desarrolla problemas de salud. En otras palabras, el método de Tesla pudo potenciar su genialidad, pero también acelerar su desgaste. Encuentros utópicos. La paloma y la oveja. En un prado tranquilo, una oveja pastaba sin preocuparse por nada. No miraba al horizonte, no se preguntaba por el sentido de su andar. Bastaba con seguir al rebaño. Nietzsche se acercó y le habló con firmeza. Vive sin pensar, sigue sin cuestionar. ¿No deseas la libertad de elegir tu propio camino? La oveja, indiferente, solo bajó la cabeza para comer más hierba. Unos pasos más allá, Tesla sostenía en sus manos una paloma blanca. La ave latía suavemente, como si guardara dentro un secreto invisible. Para Tesla, aquella paloma era símbolo de sueños y de vuelo, de corrientes que no se ven pero que sostienen lo imposible. El contraste era evidente: la oveja atada a la tierra y al miedo de perderse, la paloma confiada en el aire buscando alturas nuevas. La oveja no escuchó, pero Tesla entendió la lección. La libertad no se encuentra en seguir al rebaño, sino en atreverse a volar. Moraleja: quien solo busca la seguridad del rebaño nunca conocerá la grandeza del cielo. Historias y cuentos fantásticos. Los sueños eléctricos de Nikola Tesla. En las noches silenciosas de Nueva York, cuando la ciudad descansaba, Nikola Tesla permanecía despierto. Dormía apenas unas horas, en siestas breves, y de aquel descanso mínimo nacían sueños distintos a los de los demás hombres. Para Tesla, el sueño era un taller secreto, un laboratorio interior donde la realidad se transformaba en invención. Desde joven,
Había descubierto que podía imaginar con tal claridad que las máquinas aparecían en su mente como si fueran reales. Soñaba con ruedas que giraban sin cesar, con chispas que cruzaban el aire, con motores que funcionaban en silencio. Cuando despertaba, no necesitaba prototipos. Bastaba con reproducir en papel lo que ya había visto en sus visiones nocturnas. Una de esas noches soñó con una paloma metálica, de alas plateadas y ojos azules como la electricidad. Se posaba en su hombro y lo miraba en silencio, como si le anunciara que el hombre podía imitar a la naturaleza y crear criaturas hechas de engranajes y energía. En otro sueño, apareció una torre gigantesca que parecía unir el cielo con la tierra. Desde su cima, ondas invisibles viajaban alrededor del planeta, llevando mensajes y energía. Tesla se despertó con esa imagen grabada en la memoria, y más tarde intentaría materializarla en su torre Wardenclyffe, su proyecto más ambicioso: ofrecer electricidad inalámbrica gratuita a toda la humanidad. Pero sus sueños no eran solo imágenes de máquinas, eran también encuentros con el futuro. Veía barcos que cruzaban los mares impulsados por fuerzas invisibles, ciudades iluminadas sin cables, voces transmitidas a través del aire. Incluso imaginó que algún día la humanidad podría aprovechar la energía natural que vibra en todo el cosmos. No todos entendían lo que él veía. Sus colegas pensaban que deliraba, pero Tesla sabía que aquellas visiones eran semillas del porvenir. Para él, soñar era un acto de ingeniería. Aún así, había un precio. El sueño polifásico y las interminables noches en vela desgastaron su cuerpo y su mente. Tesla seguía soñando, pero también se iba volviendo más frágil, más solitario. En su vejez, rodeado solo de palomas, aún veía en sus breves sueños máquinas respirando como seres vivos y ciudades iluminadas por energía limpia. Sabía que no alcanzaría a construirlo todo, pero eso no lo detenía. Alguien, en algún tiempo futuro, recogería esas visiones. Tesla vivió entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo posible. Su vida entera puede comprenderse como un sueño prolongado, un sueño de electricidad, de invenciones que parecían imposibles, pero que hoy sostienen al mundo moderno. Quizás esa sea su herencia más profunda, recordarnos que los sueños no son solo fantasías, sino planos invisibles de futuros aún no realizados. Y así, mientras nosotros dormimos, tal vez Tesla siga despierto en alguna dimensión desconocida, soñando con la próxima chispa que transformará a la humanidad. Nikola Tesla nos dejó inventos que cambiaron el mundo, pero también nos enseñó los límites de la mente humana. Su obsesión con el tiempo y el sueño refleja el precio de la genialidad. Quizás la gran lección sea que incluso los visionarios necesitan descansar. Nikola Tesla y el sueño polifásico. El secreto detrás de su genio.